Recordad, colegas, que estamos pronto a iniciar la charla. A las 19 en punto inicia la charla. Estamos haciendo la previa solamente. Si quieren... ¿Qué pasa? Sí, estima inconveniente. Sí, colega Martín, se subirá la charla a los que hayan ingresado sus datos en la planilla de inscripción. ¿Me escuchó, colega Martín, o no? ¿Me escucha bien? La charla será grabada para todas las personas que se hayan inscrito en la planilla, así que todos los que tienen el link de inscripción ya deberían haber llenado la planilla.
a los que se vayan conectando, los colegas, a recordar que esta charla va a ser grabada y se les va a enviar vía correo. ¿Me siguen escuchando bien o no? La música está muy fuerte, ¿no? Ya está ingresando el colega Rodrigo a la charla, así que en unos momentos más deberíamos estar por iniciar. Ella ya me olvidó. Y yo puedo olvidarla. Hola David, ¿estás por ahí? Sí, colega, estamos aquí presentes. Perfecto, ya. Se estaba transpirando, que algo le pasó a esta cosa que obviamente no se podía entrar, pero ahora sí. Perfecto, colega. Todavía nos quedan algunos minutitos más porque la charla estaba pauteada para las 7 de la tarde. ¿Sí? Y no sé si, bueno, ya está usted como coanfitrión, por lo tanto ya puede manejar la aplicación, puede proyectar cosas, todo el tema. Un minuto, parece Durante que... la charla, yo voy a estar presente para ir aceptando a las personas que se vayan uniendo, a su vez de también ir muteando a las personas que por error ingresen con el micrófono activado o se les active durante la charla. Ya, correcto. Aquí tengo Laura Paredes. A ver, Laura Paredes para adentro, ya. Ok. ¿Aló? Hola. Se escucha, colega, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Voy a compartir, a ver, un segundo, para poner mi presentación al tiro acá. Colmebet. Ya vamos siendo 18. Se especulan así que vamos a ver 50 personas. Ya, perfecto. A ver. ¿Se ve ahí la presentación? Así es, se ve. ¿Se ve? Un poquito a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver qué dice aquí. Siguiente. Perfecto, ya. Jimena Guaya, aquí viene otra persona también. Vamos para adentro con la Jimena. Yo no puedo olvidarlo. Se ve, pero no escucho nada, dice Juan Alberto Goza. Tiene que el colega ir al apartado de la esquina izquierda, si está con la aplicación del celular. Es distinto, no lo manejo mucho, pero en el computador, al apartado de la esquina izquierda, le va a salir un micrófono. Ahí tiene que configurarlo en la pestañita al costado. Y eso le va a dar el colega que no escucha, ¿no usted, colega? Sí. Espérate, le estoy escribiendo Juan Alberto y Jimena. Tú me dices que le estoy escribiendo en este momento.
Ah, perfecto. Sí, tienen que ir al apartado. Ah, cierto que no me escuchan. Sí, ir al apartado inferior izquierdo y pinchar la pestaña que está al lado del micrófono para activarlo. Y ahí dice dispositivo o altavoz. Y ahí van a poder poner el altavoz que tengan ellos como de uso. Activar el altavoz. Ya. Ahí les mandé el mensaje para allá. ¿Será necesario activar video? No creo. Bueno, para que me vean. Es que depende de su conexión, colega. Si a veces pasa de que uno activa la cámara y se colapsa un poco. Claro. Sí, mi conexión prefiero ponerme en el peor escenario mejor, por cualquier cosa. A ver, ¿qué dice? ¿Cuántas personas? 19 tengo aquí. A ver. 19 tengo aquí. La Javi está. La colega Jimena Guayo me sale como que... a ver. Me sale como que no estuviera con audio solamente, me sale con la pura cámara. ¿Sí? Y el otro colega que tenía problemas es el colega Juan Alberto, también me Juan sale... Alberto, sí. Ahí, a lo mejor le voy a enviar Les voy a poner de todas maneras que se les va a enviar de nuevo la... Colega Juan, ¿se encuentra... ¿Nos escucha o no? Ahora que activé su micrófono. No, pareciera que no. Entonces, ¿les vas a mandar de nuevo la invitación? No, sí, tiene que volver a entrar y salir. O sea, salir y entrar, perdón, al revés. Claro. Es que cuando están con el celular ahí yo mucho manejo no tengo. Yo he utilizado solamente la plataforma a través de computador. Ya, yo normalmente lo hago por celular y en su celular es como bien práctico también. A ver. Ya, ¿cómo vamos? Queda un minutito. Ahí está entrando de nuevo el colega. Vamos a ver cómo le va al colega Juan. Estuvo bastante buena la charla, colega Rodrigo. Lo vimos con la patrona acá en la charla de forense. Sí, pues sí. Justo me salí también de eso para poder activar acá. Sí. Pues estaban en las preguntas, respuestas. Exactamente. Espera un poquito, voy a dar... Colega Constanza, es que claro, necesita iniciar con Facebook o con Google para poder generar la participación. A ver, aquí estoy viendo Juan Alberto de nuevo para... A ver, vamos a admitir aquí a Martín. David, me voy a ausentar un minuto y estoy de vuelta. ¿Ya? Perfecto, yo lo espero. Colega Juan, qué bueno que pudo activar su audio. Vamos a esperar al colega Rodrigo un poco.
A las 7 en punto empieza la charla. Las 7 en punto. ¿La colega Jimena se pudo conectar correctamente? Parece que no. Bueno, para los que están presentes, la charla va a ser grabada. Al ser grabada, esta se les enviará a través del correo el link para poder descargarla y visualizarla. Estamos esperando al colega que vuelva. Podríamos poner unos chamamés por mientras. David, ¿por ahí me escuchas? Lo escucho, colega. Yo estaba muteado, estaba hablando de qué rato con los colegas aquí haciéndole la previa. Ah, correcto, sí. Que ahora es música. Está bien eso. Pero ya, ¿damos por inicio entonces la charla? Yo creo que sí, está ahí. 20 personas aquí, ya yo creo que ya está. Perfecto. Razonable para los que llegaron también. A la hora, exactamente. A la hora, ¿no es cierto? Ahí sí. Ya, colegas, damos por inicio la charla pauteada para el día de hoy, 23 de julio, con el expositor, el colega doctor Rodrigo Sandoval Araya. Así que dándole el agradecimiento por parte del Consejo Regional de Aysén y dándole la voz para que se presente y se exprese con sus colegas. Ya nomás. Gracias, David, por la presentación. Estimados colegas,
Buenas tardes, muchas gracias por haberse conectado a este webinar. Para nosotros como Colegio Médico Veterinario de Aysén, realmente es un gran placer poder tenerlos a todos conectados. Y bueno, un poco, como dice el título aquí, la historia del hantavirus en la región de Aysén, 20 años de historia. En realidad son pocos años más, ¿eh? 20 años para darle un poco un carácter así bien romántico al título. Y como ustedes pueden ver, yo soy funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero, y la información que vamos a entregar ahora es un poco, no un poco, sino que desde el punto de vista más bien institucional de todo lo que se ha gestionado acá en la región en torno a este tema. Un segundito, por favor, que estoy justo viendo una persona que está entrando aquí. Ok, perfecto. Ahí justo yo me encargo de la recepción de la gente y enviarlos, así que usted expláyese nomás. Yo me explayo, perfecto, vale. Un saludo a Marilyn, que justo recién viene entrando. Entonces, como les comentaba, bueno, sin más ni más, vamos con estos 20 años de historia en la región de Aysén, que en realidad, como les decía, es en realidad un poquito más, porque aquí ustedes en este gráfico pueden ver que en realidad todo esto empezó el año 96-97 más o menos, cuando tuvimos los primeros casos de hantavirus, la primera alarma y los primeros brotes. Después tenemos otro pic que ustedes ven en rojo el año 2011, pero ya vamos a llegar a ese punto y por qué. Entonces el año 97 tuvimos los primeros casos, el año 98 yo también lo destaco porque como SAG empezamos a hacer los primeros monitoreos en terreno de la enfermedad, ¿ya? Y en esa época nos enfrentamos a algo que le pasó a muchos países, no sabíamos a ciencia cierta a qué nos enfrentábamos. Entonces, por aquellos años se constituyó una mesa intersectorial que se llama de hantavirus, donde quien hace cabeza es la intendenta o intendente, dependiendo quién esté ahí, y la secretaría la hace la Seremi la Seremi de Salud, y nosotros como SAC también hacemos lo que podemos hacer. Pero ustedes pueden ver en este gráfico que en realidad tenemos dos puntos cruciales, que fue el año 97, cuando recién encontramos o nos dimos cuenta que teníamos este problema acá, y el año 2011. También en aquellos años tuvimos la visita del personal del CDC de Atlanta, también del Instituto Malbrán de Argentina, donde, bueno, ahí caímos varios a un entrenamiento para poder tomar muestras y poder procesar este tipo de muestras en terreno. Entonces, cuando hablamos de hantavirus, nosotros podemos hacerlo de muchos puntos de vista, ¿ya? Y cada uno es un mundo en sí, y ese mundo tiene un submundo también. Y destaqué el tema en rojo ahí, donde dice ecología, porque es a lo que nos dedicamos nosotros, a la ecología de los reservorios del hantavirus. Ecología de los reservorios del hantavirus. Dicho de una forma más práctica, nosotros cazamos ratones. Así de simple. ¿Y para qué cazamos ratones? Bueno, es un poco lo que les quiero contar ahora. Esta es la típica lámina, ¿no es cierto?, del primer día, del primer curso, de la primera clase de epidemiología, ¿ya? Donde nos muestran esta famosa tríada ecológica, e incluso pudiésemos dejar la presentación hasta aquí nomás, porque esto per se explica qué es lo que está pasando. Pero el hantavirus ha sido una enfermedad, o es, mejor dicho, una enfermedad que se ajusta, pero extraordinariamente a este patrón, a aquel equilibrio que debía existir entre la gente, el hospedador y el ambiente. Si nos vamos a la gente, ¿ya? Si nos vamos a la gente, hasta el año 2017 teníamos este escenario que tenemos aquí, ¿ya? Donde había un género que era hantavirus, y también hacíamos una diferencia bastante grosera, ¿no es cierto?, entre los hantavirus del viejo mundo y los hantavirus del nuevo mundo, donde acá en el nuevo mundo se da la enfermedad cardiopulmonar por hantavirus. Pero esto es producto de que se empezaron a descubrir hantavirus por todos lados y en los lugares más increíbles, ¿ya? Esto cambió, y del año 2017 en adelante ya tenemos esta otra situación respecto a la taxonomía, donde Hantaviridae ya es una familia, ¿ya? Y dentro de esta familia tenemos una variedad impresionante
de hospederos donde se han encontrado diferentes tipos de hantavirus. Y específicamente existe un género que es el ortohantavirus, que es el que nos interesa, donde los roedores son los vectores del virus, y en este caso la enfermedad cardiopulmonar por hantavirus, que es lo que tenemos acá en América Latina. También ustedes pueden ver ahí que hay algunos peces, por ejemplo, hay unos peces sin mandíbulas, hay reptiles, una variedad impresionante. Pero lo que nos interesa a nosotros es que es el género de ortohantavirus el que nos causa los problemitas. Ahora, respecto del ambiente, en la región de Aysén ustedes pueden ver un mapa ahí que se generó acá también en el servicio respecto de las ecorregiones o de la gran diversidad de ambientes que podemos encontrar. De hecho, se describen alrededor de 11 asociaciones vegetales distintas que va desde la estepa patagónica, que se puede ver en este sector superior derecho, ¿no es cierto? La estepa con grandes fluctuaciones de temperatura, bastante seca también, donde tenemos anualmente 400, 300 milímetros de precipitación al año, pero resulta que después en 120 kilómetros, yéndonos hacia la costa, podemos llegar a ese bosque siempre verde, maravilloso que existe en toda la costa, que podemos llegar en la zona de las islas a 3.000, 3.500, incluso hasta 4.000 milímetros de precipitación al año. Y entre medios tenemos toda una tremenda diversidad de ambientes, con bosques caducifolios, con bosques siempre verdes, con altas cumbres, estepas, etcétera, 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 donde están todos estos reservorios de hantavirus. Ahora, un dato es que en general todos los casos han estado asociados a bosques, a bordes de bosque o a sectores que están relacionados con bosque, no a la estepa, por razones que vamos a comentar. Aquí tenemos los hospedadores del hantavirus. Aquí en esta lista están las posibles especies de encontrar acá en la región, y en la columna que dice hábitat puse ahí algunas especies como de amplia distribución, porque efectivamente es así. Si ustedes van a la estepa o al bosque siempre verde o a la costa o donde quiera que estén, van a encontrar precisamente el que encabeza la lista, que es el Oligorisomys longicaudatus. Son de amplia distribución y están por todas partes. Hay otros ratoncitos que también tienen una distribución bastante más circunscrita, como por ejemplo los tenomis, que son solamente estepáricos, y bueno, cada uno se distribuye ahí de acuerdo a como más le gusta, pero estos de amplia distribución en realidad son los más complicados. Un poco recordar esto de la ecología de poblaciones para quienes no estén tan metidos en el tema, ¿no es cierto? Que los roedores se estructuran en base a una estrategia R, que se llama dentro de la ecología clásica, que es característico su alto potencial biótico. Es decir, que lo de ellos es reproducirse, y de ahí viene lo de R, de reproduction. Reproducirse, 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 y generan grandes oscilaciones poblacionales. Una natalidad muy alta, ¿no es cierto? Y son bastante y muy buenos colonizadores. ¿Ya? Y lo que los caracteriza, es estas grandes oscilaciones poblacionales, que ese es el punto en realidad importantísimo para poder entender cómo se desarrolló el hantavirus acá en la región. De tal suerte que imaginen que cada figura geométrica es una especie distinta de roedores, y sabemos que ellos se distribuyen como metapoblaciones, o sea, población de poblaciones. Así como de repente hablamos de los metadatos, de datos, en este caso es población de poblaciones. E imaginen que vamos a terreno hoy día y nos podemos encontrar una situación de estas características, donde tenemos varias especies de roedores conviviendo. Pero a lo mejor si vamos a la primavera vamos a encontrar esto que está acá, si vamos a lo mejor en el verano vamos a encontrar eso, y si a lo mejor vamos en un tiempo más encontramos eso. Y la pregunta es, ¿qué está bien y qué está mal? Está todo bien, porque son las situaciones del momento y porque esta estrategia R hace que las poblaciones de roedores fluctúen mucho durante el año, incluso pudiendo llegar a extinciones locales, y posteriormente existe un repoblamiento de esos mismos ambientes, ya producto de esta alta tasa de natalidad. Entonces tenemos, por un lado, muchos ambientes acá en la región de Aysén, y por otro lado tenemos estos roedores que tienen grandes oscilaciones de poblaciones a lo largo del año.
El año 98, como les contaba, se inició el gran muestreo de reservorios acá en la región de Aysén. Y acá ustedes tienen 6 estaciones de monitoreo a lo largo de toda la región, ¿ya? Que se fueron muestreando con frecuencia entre 3 a 4 veces al año. Y en los recuadros que ustedes pueden ver ahí, se encuentran las especies que se pudieron encontrar en ese momento. En rojo, aquellas especies que salieron cero positivas al hantavirus, y en azul, las otras especies acompañantes que salieron cero negativas. Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay hasta 5 especies que resultaron cero positivas a los hantavirus. Ahora, claro, aquí empiezan algunas discusiones ya más profundas respecto de cuál es el verdadero reservorio que tiene el hantavirus, porque hasta aquí se ha demostrado que es el Oligorhizomys longicaudatus, o el colilargo, como le llamamos, ¿ya? Pero aquí nos han aparecido otras especies, pero como dije, son análisis sérico, o sea, el virus dejó su rastro y dejó su huella. Ahora, la capacidad infectante que tengan los otros roedores para el ser humano, bueno, eso todavía está en discusión, ¿ya? No podemos hasta aquí decir si sí o si no, pero lo que sí tenemos que tener en consideración es que al menos el virus por ahí pasó y dejó su rastro como lo indica la tabla. Y aquí, bueno, el villano invitado, Oligorhizomys longicaudatus, la estructura que tenemos acá, porque recordemos que estos animalitos también tienen variaciones de colores dependiendo del lugar donde estén, y la característica es, bueno, esta cola bastante grande, ¿no es cierto?, que se describe como que es el largo del cuerpo más 1/3, una patita que está acá, que es bastante grande, si la comparamos con la manito que está delante. De hecho, en algún momento en un colegio por ahí conversando esto con niñitos, uno me dijo, pero si parece un cangurito. Sí, efectivamente, así es, parece un cangurito, y de hecho cuando corre, da la impresión que fuera dando saltitos, producto de esta estructura que tiene en las patas. De hecho, también don Rodolfo Amando Filippi, ¿no es cierto?, este ilustre zoólogo de fines del siglo XIX, que trabajó mucho en Chile, una de las tantas descripciones que hizo del Oligorhizomys fue mus saltator, le puso, precisamente por esta característica que tenía de correr dando saltos como si fuese un cangurito. Entonces, este es nuestro principal villano invitado en el día de hoy. Otros villanos que, como decía, potencialmente pudiesen ser, pero todavía no está al 100% demostrado, o dicho de otra forma, al menos están serológicamente positivos, son a la izquierda el Aurotrix olivaceus, ¿ya? Y a la derecha tenemos el Aurotrix longipilis. Ambos unos ratones, yo la verdad con el tiempo les he tomado cariño, y los encuentro muy lindos, e incluso hasta de mascota creo que funcionarían bastante bien, salvo por el pequeño problemita que pudiesen tener hantavirus. Y son chiquititos, yo los encuentro, como les digo, lindísimos. Así que estos son los segundos villanitos invitados. ¿Qué pasó el año 98 al 2003-2004, que se hicieron los primeros muestreos de roedores? En este gráfico que está acá arriba, ustedes fíjense, por favor, en la curva que está de color azul, que es la sumatoria de todas las poblaciones de roedores que encontramos. ¿Ya? Encontramos unas fluctuaciones poblacionales que ustedes pueden ver que el año 98, en invierno incluso, llegamos al 40 y algo por ciento, 42% más o menos, y eso empezó a fluctuar a lo largo del año, teniendo algunas situaciones bastante bajas, como por ejemplo la primavera del 2000, que llegamos casi a un 10%, y después nuevamente volvió a subir al otoño del 2001, y esto ha tenido fluctuaciones a lo largo del tiempo. Y concomitante con estas grandes fluctuaciones de números, también tenemos la fluctuación de la seroprevalencia, que el año 98 llegamos a un 8,8%, y el año 2000 llegamos a bajó hasta un 1,2% para nuevamente repuntar. ¿Ya? Entonces, y hago hincapié en el año 98 porque 97-98 tuvimos los primeros brotes, los primeros grandes brotes para la región, donde teníamos una gran cantidad de roedores y también teníamos una gran seroprevalencia. Y eso fue en el primer proyecto, ¿ya? También otra cosa que encontramos en ese momento era que los roedores seropositivos
si lo analizábamos con la curva de casos humanos, esta curva iba pero de la manito. Situación que hoy por hoy a lo mejor puede ser de perogrullo, pero en esa época no sabíamos, no conocíamos ese comportamiento, y además de eso, en esa época, como no se conocía el hantavirus, la enfermedad se expresó de forma muy, comillas, natural, ¿ya? Hoy por hoy la enfermedad no se expresa tan natural como antes. ¿Por qué? Porque ahora están las medidas de prevención, se conoce, y si bien es cierto, aparecen casos de tanto en tanto, las personas obviamente toman mucho más cuidado. Entonces hay un factor humano ahí que está modulando la expresión de la enfermedad. Pero en ese momento no lo sabíamos, y ambas curvas iban de la mano, cero positivos y casos humanos. Ahora, el año 2011, y si ustedes se recuerdan que el año 2011 disruptivo, que fue la floración de la quila, específicamente la que está aquí en primer lugar, que se llama Chosquea coleu, coligüe también se le llama, caña, bueno, tiene diferentes nombres, ¿no? Como suele suceder con los nombres vernáculos. Ahora, nosotros acá en la región, ustedes pueden ver acá que tenemos al menos 6 especies distintas de quila, de Chusquea específicamente, las cuales han tenido floraciones y han tenido estos periodos de secarse, ¿ya? Pero no han tenido asociada una ratada, ya como lo que sucedió el año 2011 con la Chusquea coleu. Aquí fue muy evidente que cuando florece, se seca y cae toda esa semilla al suelo, se produjo una ratada pero impresionante en aquellos años, a diferencia de las otras especies. ¿Y qué sucedió en ese momento? En este mapa ustedes pueden ver aquí las zonas que están de negro, ¿ya? Son las zonas donde existe esta especie de Chusquea coleu, en algunas partes sola, en otras partes asociada a otras especies más de Chusquea también. Entonces, por lo tanto, nos fuimos a muestrear precisamente a estas zonas donde estaba la Chusquea coleu. Entonces aquí ustedes tienen un mapa donde tomamos como base algunas estaciones de muestreo que se habían utilizado para ese primer estudio que se hizo, que empezó el año 98, y tomamos acá Cisne Medio, tomamos Lago Verde, y este sector que se llama Tapera lo tomamos en realidad como un lugar control. ¿Por qué control? Porque esto es un sector estepárico, como ustedes pueden ver. O sea, en realidad es transicional hacia la estepa, y para terminar la estepa propiamente tal, donde suponíamos nosotros que los factores ambientales eran más estables, las poblaciones eran más estables, y los factores de protección como la radiación solar y la ventilación se mantenían también estables a lo largo del año. Así que lo tomamos como un lugar de control. Aparte que los lugares más afectados fueron precisamente Cisne Medio y el sector de allá arriba de Lago Verde. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Aquí hicimos muestreos utilizando el esfuerzo de captura, 100 trampas noche. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Como ustedes pueden fijarse aquí en el año 2011. En Tapera, un 29% de captura, que para nosotros era algo más o menos normal, aceptable, ¿ya? Pero resulta que acá en Cisne Medio, la captura se elevó a un 100%, y acá en Lago Verde se elevó a un 120%. O sea, varios ratones por trampa. De hecho, alcanzamos a encontrar hasta 6 ratones por trampa. Y cuando eso sucedía, si se juntaban más de 3 ratones adentro de una trampa, normalmente a uno se lo comían, porque a esa altura del partido ya había un desgaste bastante grande, no iba quedando alimento en el terreno y se estaban comiendo entre ellos. Y al año siguiente, ¿qué fue lo que pasó? Al año siguiente, ustedes pueden ver aquí el 2012, donde la población cayó pero de una forma brutal. Ese año no pudimos muestrar en Tapera, pero sí en Cisne Medio de un 100% bajamos a un 14%, y Lago Verde de un 120% bajamos a un 40%. Ahora, este 40% es un poquito engañoso porque parte de los transectos de trampas cayeron cerca de una avena que estaba recién cosechada. Entonces ahí encontramos está un poquito abultado ese dato, debería ser un poco menos. Pero de todas maneras, la fluctuación que ahí hubo fue fenomenal, fue realmente espectacular un año con otro. De esta misma manera, las cero prevalencias que encontramos, ustedes pueden ver que el año 2011
llegamos a un 13,4, 13,8% en comparación con un 8% que tuvimos el año 98. Y a su vez, en el año 2012, al año siguiente, cuando se produjo esta violenta reducción de la población, encontramos una cero prevalencia, ahí como se indica, de un 4,1%, y en el sector de Cisne Medio encontramos cero prevalencia. De los ratones capturados ahí, ninguno tenía anticuerpos, o ninguno tenía anticuerpos para el virus. O sea, el virus no había entrado en esa masa, no había dejado un rastro. Y acá ustedes pueden ver ya la comparación entre un año y otro respecto de las especies que habíamos encontrado. De tal suerte que el año 2011, como ustedes pueden ver acá, el que señoreaba era definitivamente el Oligorhizomes longicaudatus. Y las especies acompañantes eran eso, especies acompañantes. Pero el año 2012 la declinación fue pero brutal. Prácticamente no había oligorhizomes en ese momento. De hecho, como ustedes pueden ver ahí en el sector de Cisne Medio, encontramos un oligorhizome, ¿ya? Solamente uno. Y quien estaba entrando a reemplazar un poco la población era el Abrotris longipilis, ¿ya? Entonces, ustedes pueden darse cuenta del cambio, pero terrible que hubo, llegando prácticamente, o no sé si prácticamente, pero muy cercano a la extinción local respecto de un año con otro. O sea, se agotó la población. Probablemente, si hubiésemos ido en los años siguientes, hubiéramos asistido a una reestructuración de la población a aquellas especies y parámetros que consideramos como, entre comillas, normales. Pero bueno, aquí siempre hay un tema de fondos de por medio que no permitió ir a terreno y poder hacer esa evaluación. Aquí un poco las fotografías de ahí de la ratada. Ustedes pueden ver que en ciertos lugares se recogían por balde los ratones, todos colilargo, como ustedes pueden fijarse también. Acá en el cuadrante superior izquierdo vemos varios ratones que están dentro de una trampa, ahí se le puede ver la nariz de uno. Y en el cuadrante superior derecho, lo que les explicaba yo, el efecto cuando más de 3 ratones caían en una trampa, se comían a uno. Y el otro tema aquí también es interesante, fíjese, este es un ratón juvenil, ¿ya? Había mucho ratoncito juvenil en esa época. Acá, en un sector aledaño a Coyhaique, tuvimos un problema con los animales, como por ejemplo este es un chivito que estaba ahí, también hubo problema con las ovejas, que los ratones se le empezaban a subir al lomo y los empezaban a morder. Claro, era tal la necesidad de alimentos que ellos andaban buscando grasa de alguna manera, entonces se subían al lomo estos animalitos y los masticaban un poco ahí mientras podíamos. Así que ahí también tuvimos que hacer una intervención de curar animales y además de eso poner algunos repelentes en aquellos animales que estaban estabulados en ese sector. Acá ustedes pueden ver los laboratorios de campaña, los de campo que les llamamos, ya que los hacíamos, por ejemplo, esto que está en el lado superior derecho, lo hicimos totalmente al aire libre, fue un día excepcional que encontramos que no hacía frío, no había viento, estaba muy despejado, así que las condiciones para trabajar al aire libre eran ideales, toda vez que había buena ventilación, había radiación, pero de todas maneras los elementos de protección personal ahí tenían que estar siempre presentes. Acá en el lado izquierdo, en un sector ahí, en un galponcito que había, en el sector de Cisne Medio, y por supuesto con las medidas de protección. Y acá en la parte inferior izquierda también, en el sector de Lago Verde, también nuestro laboratorio de emergencia. Ustedes pueden ver ahí que estamos con todas las medidas de protección, con los respiradores de presión positiva, capuchas, qué sé yo. Estos respiradores tienen asociado un filtro EPA, que era lo que se recomendaba en esa época. Así es que la mejor prueba es que te los estoy contando en este momento, así que el sistema funciona y las medidas de seguridad también. Acá un poco lo mismo, ese año ahí estábamos en el sector del Lago Verde, nos tocó una ventisca de nieve, tuvimos que recoger trampas
y procesar bajo nieve. Hacía un poco de frío, pero no tanto. Y también ahí las medidas de protección, desinfección, ¿no es cierto? Antes de abandonar el laboratorio de campaña, había que tomarlo todo muy, muy, muy en serio. Aquí un poco el trabajo más fino de extracción de muestras. Ustedes pueden ver que ahí hay un longipilis, hay otros ratoncitos por ahí también. Entonces aquí tomamos la muestra de sangre de la comisura externa del ojo. Ahí estos ratoncitos tienen un plexo venoso, pinchamos con un capilar de hematocrito y con eso extraíamos, y con 5 gotas ya teníamos para una muestra. Ahora, si fallaba el ojo, estaba la opción de usar la punción cardíaca. Ya ambos técnicas funcionan muy bien, depende nomás de la mano y la costumbre del muestreador. Así es que si no funcionaba una, funcionaba la otra y así pudimos muestrear prácticamente el 100% de los ratones. Ahora obviamente estos ratones están anestesiados, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesita que el corazón bombee sangre para poder tomar la muestra y posteriormente eran sacrificados e incinerados. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y esto fue ya materia de harto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un año tenemos muchos ratones? ¿Por qué otro año tenemos pocos ratones? ¿Ya? ¿Por qué estas fluctuaciones? ¿Qué está gatillando el hecho de que estas poblaciones de roedores fluctúen tanto? Y bueno, mientras nos cabeceábamos ahí, nos dábamos de cabezazos contra la pared, aparece esta publicación del año 2002, que ellos trabajaron en Sevilleta, que es una estación experimental que tiene la Universidad de Nuevo México, y bueno, ellos encontraron lo siguiente, que, bueno, según me han explicado, yo no conozco el escenario ya, pero me han explicado que es bastante árido, bastante desértico, y cuando cae un poco, precipita un poco, se da el fenómeno como el desierto florido, o sea, oh, maravilloso, tenemos muchas flores y muchas semillas también. Entonces lo que encontraron fue lo siguiente, que claro, efectivamente años de precipitación, eran años de mucha vegetación, que lo midieron a través del famoso NDVI, que es un índice vegetacional, ¿ya? Y con un poco de corrimiento en el tiempo, también la población de Peromyscus, en este caso de Peromyscus maniculatus, se elevaba bastante. O sea, precipitación, mayor vegetación, mayor cantidad de roedores. Cosa que, como digo, hoy por hoy nos parece muy lógico, pero en esa época no se sabía que la cosa era así. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando acá en la región de Aysén? ¿Es la precipitación un elemento desencadenante de las poblaciones? Y la verdad que hicimos varias pruebas con series de tiempo y la verdad es que no era un buen predictor, no se ajustaba bien, no daba buenos resultados o resultados tan claros como lo que dio allá en Sevilleta. Entonces la pregunta es, bueno, si no es la precipitación como elemento primario, ¿qué es lo que sigue? Bueno, veamos la temperatura. Entonces, en este gráfico que ustedes ven acá, hay una serie de tiempo que va desde el año 1961 hasta el año 2019, donde están graficadas las temperaturas medias del mes más frío, ¿ya? Temperatura media del mes más frío, que normalmente es junio o julio. La mayoría de las veces es julio, pero en algunos meses tocó junio. Entonces vemos que la temperatura media del mes más frío también fluctúa bastante año a año, y de hecho si nos vamos al año 97-98, específicamente el 98, tenemos una temperatura media invernal de 4,4 grados, o sea, un invierno muy cálido para estas latitudes, ¿ya? Curiosamente, acá el año 68 hubo 4,1, también un invierno muy cálido. Por acá el año 90 tuvimos 4 grados. Y si nos vamos al otro extremo, también inviernos bastante fríos, como el año 92, menos 1,4 de temperatura promedio. Acá el año 2001-2002 también, temperatura bajo cero del mes más frío. También tenemos otras temperaturas que están en un rango que pudiésemos llamar como normal. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo clasificamos esto o cómo establecemos un rango de temperaturas para poder indicar qué es
qué año es año de peligro y qué año no lo es. Entonces, teníamos que hacerlo de la forma más simple, ¿ya? No podíamos incorporar demasiadas variables al respecto, sino que un dato preciso y que sea simple y que sea en realidad un indicador de. Entonces ahí, bueno, la distancia intercuartílica en este caso parecía un buen indicador para generar estos rangos, ¿ya? Y es así que el cuartil 3 tiene 2,5 grados de temperatura y el cuartil 1, 0,8 grados de temperatura. Todo lo que esté sobre la línea amarilla corresponden a años de riesgo. Lo que esté entre ambas líneas es un año que pudiésemos considerar como normal, y lo que esté bajo la línea roja son años en realidad donde el frío es un factor protectivo para que la población de roedores no se dispare tanto como pasó el año, ¿no es cierto?, el año 98, que tuvimos una alza de la población de roedores, pero que también fue un año bastante cálido. El año 2011, fíjese, tuvimos aquí 3,1 grados, ¿ya? Fue un año cálido también, y ahí coincidió efectivamente. Tuvimos ratada, invierno cálido y muchos ratones y muchos casos también. Ahora, aquí hay un dato rosa también, bien simpático, porque esta línea punteada que ustedes ven acá es una polinómica que la trazó el software, ¿no es cierto?, considerando estas temperaturas medias invernales. Y resulta que esta polinómica empieza con el 1,5 el año 61 y el año 2019 está en 2. O sea, la tendencia es más o menos que ha subido en medio grado la temperatura del invierno. Pero obviamente esto es una visión así muy a la rápida, requiere de más análisis, por supuesto. Entonces, teniendo este esquema ya, podemos ver que tenemos inviernos buenos, inviernos malos. Y lo que estábamos atribuyendo nosotros es que a esta dinámica de invierno bueno, invierno malo, están asociadas el aumento y disminución de la población de roedores, sin que necesariamente sea una ratada, como la que tuvimos en el 2012, porque ese fue un evento totalmente disruptivo, merced del florecimiento de la Chusquea coleu. Otras formas de poder estimar un poco el riesgo está la utilización, ¿no es cierto?, de los sistemas de información geográficos, estos mapas con los índices vegetacionales, que hay literatura muy abundante si uno empieza a buscar, ¿ya? Y en este intertanto, cuando estábamos trabajando con las temperaturas, precisamente un colega que se dedica al SIG acá dentro del servicio, me dice, oye, pero ¿y qué pasa con las precipitaciones? Entonces le explico, mira, en realidad no se ajustó bien. Sí, me dijo, pero hay un pequeño detalle. Si tenemos buena temperatura y no tenemos la precipitación necesaria para que se exprese la vegetación, tampoco va a ser va a ser tan exacto el efecto de poder estimar este riesgo. Pues bien, incorporemos entonces las precipitaciones como una segunda variable. Entonces ustedes pueden ver que aquí entre el año 2012 y el año 2016, y este es solamente un ejemplo, tenemos algunos picos de precipitaciones, como por ejemplo lo que sucede en mayo, lo que sucede en agosto y lo que sucede acá en noviembre. Y por supuesto, con fluctuaciones que se pueden producir año a año. Pues bien, aquí empezamos a jugar un poco con los mapas de riesgo en base al famoso NDVI, que es este índice vegetacional. Este índice vegetacional en el fondo lo que mide es actividad fotosintética, clorofila en el fondo, ¿ya? Digamos, y eso es como un estimador de abundancia vegetacional. Entonces, por ejemplo, aquí el año, bueno, acá ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que mientras más verde, quiere decir que hay mayor vegetación, mientras más rojo es incluso sin vegetación, y los puntos rojos intensos que se ven son las altas cumbres, que ahí obviamente no hay cero vegetación. Entonces, ustedes pueden ver que aquí el año 2011 ya tenemos un octubre que está tiñendo ahí, se está pintando el Valle de Coyhaique, para llegar a un diciembre bastante pintado ahí, con bastante actividad fotosintética. O sea, es un año ideal para el crecimiento de las plantas, para la producción de semillas y, por supuesto, para que los ratoncitos vengan a comer. Año 2011, que fue precisamente el año en que floreció
la Chusquea coleu. ¿Ya? Entonces, pero si hacemos la comparación, por ejemplo, con el año 2015, ya tenemos un patrón distinto, ¿ya? Es decir, que el año en octubre empieza bastante promisorio, similar al 2011, pero en diciembre ya, producto de la menor precipitación, ya tenemos un patrón de coloración distinto. O sea, aquí tenemos la interacción de dos factores, que es temperatura como factor primario y la precipitación como factor modulador. Y es un poco eso lo que estamos trabajando en este momento, poder tener algunos mapas de riesgo en base a la medición del NDVI, toda vez que en este momento no tenemos los fondos como para hacer muestreo en el terreno. Finalmente, el resumen de todo esto está en estas líneas que puse aquí. Si ustedes se fijan, la curva o la línea oscura que está aquí abajo, ¿no es cierto? Nos habla de un invierno bastante crudo, de un invierno con temperaturas muy bajas, donde la población también, producto de esto, bajó mucho. Y empezó la primavera con un stock reproductivo bastante bajito, empieza a subir, alcanza su pic otoñal, que acá normalmente es por ahí por fines de abril, primera quincena de mayo, alcanza este pic otoñal, después viene el invierno y vuelve a bajar. A diferencia de lo que nos indica la curva roja, que probablemente viene de un invierno muy bueno, un invierno como el del año 98, por ejemplo, donde producto de que no hubo tanto frío, pasó un stock reproductivo bastante grande y el cual subió y el pico otoñal en realidad fue pero magnífico. ¿Ya? Y en el fondo, lo que proponemos nosotros acá es que este diferencial del stock reproductivo de fines de invierno hacia la primavera es el que va a marcar en el fondo el rango de peligrosidad para la temporada siguiente. En ausencia de poder hacer mediciones en terreno, obviamente tenemos que hacerlo con estos otros indicadores, como son la temperatura, los mapas satelitales y los índices vegetacionales. Ahora, aquí se me había pasado un poco esta diapositiva. No sé si todos vieron Guerra Mundial Z, ya que independiente de la versión hollywoodense de los zombies, que atacan gente, los muerden, etcétera, la gente se contagia. Aquí se entregan dos elementos que, para mi gusto, son como bien decidores. Son como bien decidores. Justo veo que viene llegando el doctor Lecoq por aquí. Bienvenido, doctor. Y aquí viene otro colega más. Entonces, como les decía, entrega dos elementos bien interesantes. El primero es que en la película el caso cero nunca lo pueden encontrar. ¿Ya? Nunca se pudo encontrar por diferentes razones. Y la segunda cosa interesante en este caso es que ellos plantean el tema que en Israel existe este grupo que se dedica, de 10 personas que se dedican a analizar los temas más complicados, donde uno hace, o sea, el 10º hombre es el que niega todo el resto. Si todos están de acuerdo que es blanco, el otro dice que es negro. Pero obviamente debe argumentar por qué es negro, o por qué estima que es negro y argumentarlo técnicamente. Bueno, en la película, este 10º hombre fue el que dijo, efectivamente, aquí pueden haber zombies, ¿no es cierto? Y tenemos que resguardar la ciudad. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el antivirus? Bueno, hartas cosas, hartas cosas. Así que quien no ha visto Guerra Mundial Z, véala porque desde el punto de vista epidemiológico es bien interesante. Aquí tenemos dos trabajos. Esto sucedió en el estado de Montana, en Estados Unidos, donde en el lado derecho ustedes pueden ver que hay una plantita que parece un cardo, que era una plaga. Se les había desparramado y tenían problemas con el control porque estaba colonizando las praderas. Entonces, ellos, gente muy práctica, dijeron, pues bien, liberemos un controlador biológico. Y este controlador biológico es la mosquita que ustedes ven un poco a la derecha, que puso sus larvas, y las larvas se pusieron a comer, y pareciera ser que fue bastante exitoso. Pero lo que no consideraron fue que fue tal la población de larvas que estas cayeron al piso y
en el trabajo que ustedes ven a la derecha, ¿no es cierto? El Deer Mouse, que es el principal, el que es sindicado de transmitir el antivirus en Estados Unidos, comió muchas cerditas y la población se disparó y de la mano los casos de antivirus en las personas. ¿Qué pasó aquí? ¿Faltó un 10º hombre? A lo mejor, puede ser, no lo sé, ¿ya? Pero se pueden dar este tipo de situaciones de algo tan inocente como el control biológico, control natural, ¿no es cierto? Podemos hacer disparar la población de roedores. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Chile? O específicamente con la región de Aysén. Miren, aquí, esta es una larvita que a la gente de protección agrícola la tuvo bien de cabeza durante las finales del año 2019, noviembre, diciembre, porque este es un insecto que se llama dalaca, y precisamente a fines del año 2019 hubo no una invasión, sino que da la sensación que se exacerbó la población de dalaca, y estaba por todos lados, y el problema es que esto se come la pradera. Entonces hubo mucha dalaca, digamos, se recibieron muchas denuncias precisamente porque en algunas partes se estaba comiendo el forraje que obviamente iba para los animales. Entonces la pregunta, ¿esta larva tendría un efecto similar a como lo tuvo esta larva del controlador biológico en Montana? La pregunta no la sé, no tengo idea. Y no lo sé porque la verdad es que no pudimos salir a terreno a poder comprobar eso. Aparentemente no habría sido suficiente como para poder elevar la población a niveles de bastante peligrosidad. No obstante, ya llevamos 3 casos de antivirus y al menos un caso fatal. Ahora, este ratoncito que está en el cuadrante inferior derecho es un Geoxus valdivianus, ya que es uno de los ratones topos que les llamamos, ¿no es cierto? Y ustedes se pueden fijar ahí que tiene unas garras bastante grandes con las que cae, ojitos chiquititos porque vive debajo de la tierra, bigotes también bastante grandes. ¿Ya? La pregunta es, ¿la población de Geoxus valdivianus se vio afectada por esta dalaca? Lamentablemente es otra pregunta a la cual tengo que decir, no sé. Pero tenemos que estar atentos y la misión del 10º hombre es precisamente ver este tipo de situaciones. Respecto a esto, incluso dentro del servicio hay opiniones que sí, opiniones que no, todos con muy buenas razones, ¿no es cierto? Pero faltó un poquito ahí la parte práctica de terreno. Y allá es donde va la mirada del 10º hombre, poder ver las situaciones que están pasando. Acá también tenemos, que se ha hecho bastante habitual o bastante cercana, los aparecimientos de la famosa cuncuna, que es defoliadora de los bosques de lenga, ¿ya? Del famoso hormiscodes que se llama. Y eso está sucediendo cada tanto tiempo. Pero tenemos que estar atentos precisamente a si este efecto provoca otro en algunos animalitos no tan deseados como son los ratones, porque nos pueden traer, digamos, o provocar mayor cantidad de casos de antivirus. Y bueno, para ir terminando ya la misión nuestra, y bueno, como veterinarios, ¿no es cierto?, es el tema de la protección de los depredadores naturales que existen acá, los desratizadores naturales, como les digo yo, que hacen su trabajo fantásticamente bien y no cobran, que es lo principal de todo, no cobran, como también de otros depredadores como los gatos silvestres. En la parte derecha, ahí en realidad es una foto que sacamos muy cerca acá de Coyhaique, que estaba mostrando, trampeando bisones en ese momento. Dejamos una trampa cámara y ¡pum! ¿Qué es lo que aparece ahí? Un gato de Geoffroy, husmeando en la trampa. O sea, tenemos estos controladores ahí. Y finalmente, bueno, todo apunta a que One World, One Health, tenemos que actuar como el 10º hombre, pero en el paraguas que nos da este tema de una salud, porque ya es imposible, no es factible, es impensable, indicar que la salud humana por un lado, la salud ambiental por otro y la salud animal por otro, no, ahora es una sola cosa, y ahí como colegas, por supuesto, veterinarios, tenemos que estar muy al pendiente. Eso, colegas, tengo para contarles hoy día, tratar de resumir los 20 años de historia de antivirus acá en la región.
Ya, colega, ¿tenemos consultas o dudas, preguntas? ¿Me escuchan bien o no? ¿Me escuchan? Colega, ¿me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Ya, ¿el resto tiene dudas, consultas? Dice don Juan Alberto Goza, muy bueno. Ah, qué bueno que le gustó, me alegro, colega. Bueno, Connie, ¿me escucha mejor ahora? Bien, muchas gracias, Connie, por la aclaración. Tenía el micrófono un poco más bajo. Sí. La colega Laura Paredes nos dice, ¿han hecho últimamente muestreos en Chiloé? No lo sé, Laura, no, desconozco porque todo lo que he mostrado está, digamos, restringido a la región de Aysén, ¿ya? Desconozco si los colegas de allá de Chiloé o específicamente la dirección de Puerto Montt, que está la base, han hecho algo. No lo sé, la verdad. Bueno, y el colega también, Juan Alberto Goza, nos indica, ¿otras especies vegetales que hayas encontrado relacionadas con el aumento de roedores? Hasta aquí solamente el caso de la chusquea coleo que les comentaba, que floreció el año 2011, no, hasta el momento solamente esa. Y anecdóticamente esta chusquea floreció el año 64, ¿ya? El año 64 la gente de la época decía que de repente abrían el velador que estaba al lado de la cama y ¡pum! Saltaban 3, 4 ratones ahí, ¿ya? Que fue bastante espectacular, o sea, tuvimos más o menos un periodo de 50 años para que entre un florecimiento y otro de específicamente la chusquea coleo. Pero no hemos encontrado otra planta asociada a este tipo de ratadas. Después nos indica el colega Martín. ¿Se ha podido determinar si algún otro roedor distinto al colilargo ha sido responsable de casos de hantavirus? Poder sindicar a una especie como efectivamente tener la asociación causal, que esta especie es la que infectó a esta persona, por ejemplo, o responsable del caso, no. La información que tenemos es solamente que el colilargo sigue hasta aquí. Mañana la cosa obviamente puede cambiar, es el reservorio natural de la infección, y en las otras especies encontramos el rastro en el suero, que potencialmente pueden ser infectantes, puede ser, pero aún no tenemos todos los datos como para poder afirmar fehacientemente algo de esa característica. Bueno, también nos indica la colega Fernanda Zamorano. Hola, ¿qué repelentes se usan en la zona para los roedores cuando hay aumento de las poblaciones? La verdad que en ese momento nosotros usamos puros repelentes naturales, hicimos unos preparados de agua, de agua con ortiga, por ejemplo, con ajenjo y con agua, ortiga, ajenjo y tabaco en algunos casos también, que lograba un efecto muy fuerte. Lamentablemente no tuvimos la opción de ¿cuánto se llama?, de poder evaluarlo técnicamente, pero de acuerdo a la conversación que teníamos con las personas en los campos decían que sí, efectivamente tenía un efecto. Y tratamos de usar en realidad productos naturales en ese caso. Ajenjo era bastante efectivo también. Perfecto. Después tenemos de nuevo al colega Juan Goza, que nos indica, tenemos un caso en la provincia de Arauco asociado a un pequeño bosque de aromo australiano. Ya, y a ver, ¿podría repetir la pregunta? Juan esté disponible como para activar su micrófono y conversar directamente con el colega Rodrigo. ¿Que nos puede explicar un poquito más la pregunta? Ah, no es una pregunta. Ya, ok. O sea, a ver, quiero entender lo que está haciendo un comentario el colega ahí. Dice que la provincia de Arauco asocia a un pequeño bosque de aromo australiano. Claro, efectivamente, lo que decíamos, los roedores son súper, sobre todo el colilargo y otras especies más, son súper colonizadores. O sea, ellos se instalan donde encuentran
las mejores opciones para poder vivir, ellos se instalan nomás y punto, ¿ya? Entonces sí, lo más probable es que a lo mejor colonizaron este tema del aroma australiano y claro, se instalaron y probablemente ahí se produjo el caso. Recuerdo que años atrás, cuando empezó este tema del antivirus, un estudiante de medicina, que fue muy sonado ese caso, que estoy hablando 20 años atrás tranquilamente, se infectó en Chiloé precisamente porque parece que andaba paseando, mochileando, encontró un ratoncito, lo abrió, qué sé yo, y por ahí se anduvo infectando. Muy mala suerte, por cierto. Entonces, claro, como decía, los ratones colonizan diferentes ambientes, sufren estas grandes fluctuaciones y si no se toman los resguardos del caso, claro, se puede producir este tipo de infecciones. Bueno, tenemos la colega también coterránea, la colega Connie, que Connie nos indica, Rodrigo, ¿podrías repetir el nombre del insecto en duda, por favor? Sí, se llama Dalaca, con D de dado, de dedo. Dalaca, lo más probable es que se trate de la especie Dalaca pallens, ¿ya? Pero hasta aquí, lo que me han informado las personas que trabajan en agrícola es que estamos todavía con una pequeña duda si efectivamente es la especie pallens, porque en Chile existen 3 especies, ¿ya? Así que hasta el momento es Dalaca lo que tuvimos esta gran erupción a fines del año 2019. Bueno, el colega Juan nos indica que como acotación, que así es, que mucha semilla y no había otra especie vegetal asociada al tema. Por supuesto, claro. Habiendo semilla, colega, el colilargo llega de todas maneras, o las otras especies que potencialmente puedan, digamos, puedan infectar, sí, no. Es un tema netamente comida, o sea, hay comida, el ratón está. Así es que, sí, eso lo hemos visto muchas veces. Luego tenemos a la colega Laura Paredes que nos indica Chiloé, pero acá no han pillado el virus, hicieron el muestreo y no pillaron la presencia del virus de colilargos. Bueno, en colilargos, perdón. Claro, en colilargos. Claro, mira, lo que pasa aquí, Laura, es que, a ver, todo depende de cuándo y cómo, porque como veíamos, existen, a ver, el antivirus se transmite de los viejos a los jóvenes, ¿ya? Mientras más adulta sea la población, es mayor la concentración del virus. Y al revés, mientras más joven sea la población, es menor la concentración del virus. ¿Por qué? Porque el virus en realidad en los ratones permanece en la saliva y ellos se van transmitiendo el virus en la medida que vayan peleando. Entonces, un indicador muy bien interesante en los muestreos de campo es cuando tienen, por ejemplo, mordida en las orejas, ¿ya? Orejas, cuello, pero básicamente orejas, cola también en algunos casos, ¿ya? Entonces, si están mordidas, significa que estuvieron peleando con otros por ahí y lo más probable es que a través de la salida les hayan traspasado el virus. Entonces, si efectivamente hay una población muy joven, lo más probable es que el virus circulante esté en muy baja proporción. Si es una población más madura o más vieja, si lo queremos llamar así, claro, el virus va a estar bastante más concentrado. Pero eso va a depender un poco de lo que hemos estado conversando ahora, o sea, cómo han estado los stock reproductivos, la estructura de edades también. Ahí, en el fondo, hay hartos factores ahí que están incidiendo. De hecho, acá en Coyeque también hemos hecho algunos muestreos chiquititos en otras partes y sí, efectivamente hemos encontrado cero prevalencia también. Y eso es factible, asociado normalmente a una población más joven de roedores. Bueno, al parecer nos quedamos sin dudas. ¿Alguna duda o acotación que quieran dar, colegas, sobre el tema? Antes que demos por terminada la charla. Parece que no. Parece que no, así que les voy a pedir un favor, colegas, si es que fuera posible que activen su cámara, por favor, para sacar una foto de término de la charla. Colega, le voy a pedir que por favor saque la pantalla compartida para poder ver a las cámaras de los presentes. A ver, ¿sabes? Ahí habla un poquito más fuerte, no te escucho. Le comentaba que por favor saque la presentación.
para que podamos ver quién es que comparte pantalla. Inmediatamente. A ver, un segundito, por favor. Aquí. ¿Ahí sí? Exacto, ahí ya puedo ver y observar a todos los presentes. Perfecto. Los invito a todos los colegas presentes, por favor. Acá tengo mi paciente estrella. Ojalá que todos los presentes que estén en el curso activen su cámara para poderlos ver y sacar un pantallazo de la mayor cantidad posible de gente. Ya. A ver, ¿cómo lo hacemos? Perfecto. Estamos entonces a la cuenta de 3. Vamos a sacar el pantallazo. Arréglense un poco, peínense, no sé. Ya. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno. Ya, perfecto. Sacamos el pantallazo y se va a subir una publicación en las redes sociales del Consejo Regional. Y a su vez, una vez que ya sea codificada la charla, se les enviará a todos ustedes a través del correo de inscripción que utilizaron para adquirir el link. Y como consejo, también le queremos agradecer al colega Rodrigo, que también es parte del consejo como tal, que es el encargado de una salud, ¿cierto? De la región de Aysén, si no me equivoco. Así es, sí, así es. Así que estamos metidos todos en este sistema. Por lo tanto, muy agradecido, colega, por la charla, bastante entretenida, se hizo bastante amena, y también se agradece a todos los participantes de la misma. No sé si quiera decir algunas palabras como término, colega. No, nuevamente repetir las gracias a todos los colegas que están, veo algunas caras y algunos nombres que me suenan conocidos también por ahí. Gracias por la asistencia y bueno, este es un tema que ya lo descubrimos, llegó para quedarse, como se dice habitualmente, y bueno, tenemos que trabajar aquí, compartirnos datos, qué sé yo, y echarle para adelante con este tema, así que si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, algún comentario, me lo hace llegar también, ahí podemos seguir conversando, porque nuestra misión en este momento es traspasar información, y educar, y cuánto se llama, y así evitar que se produzcan más casos. Bueno, como parte del Colegio Médico Veterinario de Chile y parte también del Consejo Regional de Aysén, parte del mismo Colegio Médico, le agradecemos su participación y que tengan una buena tarde. Colega, muchas gracias por su charla y saludos a todos los que también veo caras conocidas. Nos estamos viendo, que tengan una buena noche. Adiós, que estén bien.